Mis padres arruinaron mi boda para celebrar el divorcio de mi hermana, pero yo me aseguré de que todos supieran la verdad, y ahora son ellos quienes viven en la vergüenza pública. Dicen que el día de tu boda es el día en el que todo el universo debería conspirar a tu favor, pero yo sentí que el mío se convirtió en una emboscada cuidadosamente planeada. Me desperté esa mañana con el corazón acelerado, con esa mezcla entre ansiedad y felicidad que había imaginado desde niña. El vestido colgado frente a mí parecía brillar con su propio sol, y mientras mis amigas me ayudaban a maquillarme, yo pensaba, por fin, este día es mío. Me miré al espejo y casi no me reconocí, por un momento creí que realmente estaba viviendo en un cuento de hadas. Sin embargo, en medio de esa euforia, empecé a notar un detalle extraño: mis padres no estaban presentes. Mi madre siempre había dicho que soñaba con verme vestida de blanco, y aún así, cuando llegó el momento, apareció apenas por unos minutos, con una expresión forzada, como si tuviera que cumplir con una obligación incómoda. Mi padre, en cambio, ni siquiera entró a verme, dijo que estaba ocupado atendiendo unos llamados. Traté de convencerme de que eran nervios, de que quizás la emoción los había desbordado. No quería dejar que nada empañara mi momento. Fue entonces cuando mi hermana Clara irrumpió en la habitación. Venía con los ojos rojos, llorosos, y en lugar de felicitarme o abrazarme, lo primero que dijo fue: hoy me llegó el papel del divorcio. Yo me quedé congelada, sin saber cómo reaccionar. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Abandonar mi felicidad para consolarla? Ella se tiró en la cama, con las manos en la cara, sollozando como si el mundo se le acabara. Antes de que pudiera procesar la situación, mis padres entraron. Y en lugar de dirigirse a mí, la novia, corrieron a abrazar a Clara, a decirle que ese era un nuevo comienzo, que tenía que verlo como una bendición. Yo estaba de pie, con el vestido puesto, maquillada y lista para dar uno de los pasos más importantes de mi vida, pero la escena parecía otra. Yo era un mueble en la habitación, un detalle irrelevante en medio del drama de mi hermana. Intenté respirar hondo, recordarme que nada ni nadie podía arruinarme el día. Pero al caminar hacia el altar, noté algo que me hizo dudar: algunos invitados me miraban raro, cuchicheaban, y hasta vi sonrisas cómplices dirigidas hacia mis padres. Al principio pensé que era mi paranoia, que quizás estaba demasiado sensible, pero todo se volvió más claro cuando escuché a una de las damas de honor susurrar: no puedo creer que lo anunciaron hoy. No entendía a qué se referían, hasta que vi a Clara entrar a la iglesia vestida con un vestido blanco claro, casi de novia, caminando con una seguridad que no tenía sentido para alguien que supuestamente estaba devastada. Algunos invitados se levantaron para aplaudirla, como si ella también estuviera protagonizando algo. Mi estómago se retorció, pero traté de concentrarme en mi futuro esposo, que me esperaba en el altar, con una sonrisa genuina que me dio fuerzas para dar cada paso. La ceremonia continuó, pero el ambiente estaba cargado de algo extraño, como si hubiera dos historias compitiendo en el mismo escenario. Yo decía mis votos, pero escuchaba risas y comentarios sobre el nuevo comienzo de Clara. Y entonces, en el momento en que debíamos salir como marido y mujer, escuché claramente a mi madre decir en voz alta: hoy celebramos la libertad de mi hija Clara. La gente aplaudió. Y yo, con el ramo en las manos, sentí como si me arrancaran el corazón en público. Cuando llegamos a la recepción, lo confirmé, no era mi imaginación. La decoración que habíamos planeado fue cambiada sin consultarme. Había carteles con frases como «renacer» y «nuevos comienzos», y la banda, en lugar de preparar nuestra primera canción, tocaba música festiva, como si fuera un carnaval improvisado. Cada brindis que se levantaba, en lugar de ser por nuestro matrimonio, era por el nuevo capítulo de la vida de Clara. En un instante, mi boda dejó de ser mi boda. No era una coincidencia, no era un descuido, era un secuestro. Y lo peor de todo, mis padres eran los anfitriones de esa traición. Me quedé allí, en medio de la pista de baile, con todos celebrando a mi hermana, con la certeza brutal de que el día que debía ser el más feliz de mi vida había sido convertido, a propósito, en el show de su divorcio. Y en ese momento lo supe, no era una víctima de la casualidad. Alguien había planeado arrebatarme mi día, y lo habían conseguido. Pensé que lo peor ya había pasado en la iglesia, que después de la ceremonia las cosas se calmarían y podría recuperar, al menos en parte, mi boda. ¡Qué ingenua fui! La recepción fue el verdadero escenario de mi humillación. Desde el primer minuto, noté cómo la atención de todos giraba en torno a Clara. Apenas entramos al salón, mientras yo sostenía de la mano a mi esposo, escuché a un grupo de amigos de mis padres gritar: «Brindemos por Clara, la valiente que empieza de nuevo». La gente levantó las copas y yo tuve que sonreír forzadamente, como si esa celebración paralela no me estuviera atravesando el pecho. Mi hermana parecía disfrutar cada segundo. Se paseaba entre las mesas con un aire triunfal, como si ella fuera la verdadera protagonista de la noche. En un momento tomó el micrófono,
ese que habíamos reservado para los discursos de los padrinos, y empezó a hablar de su matrimonio fallido, de lo difícil que había sido sentirse atrapada en una relación tóxica, de cómo el divorcio era su liberación. La sala estalló en aplausos, vítores y lágrimas, pero no por mí, no por mi matrimonio. Era el show de Clara. Mientras tanto, yo seguía allí, al lado de mi esposo, con una sonrisa congelada en el rostro, sintiendo que me arrancaban el alma. No podía interrumpirla sin parecer egoísta, no podía reclamar sin quedar como la hermana cruel que no soportaba la desgracia ajena. Esa era la trampa perfecta, si decía algo, yo quedaba como la mala. Cuando llegó el momento de nuestro baile, me acerqué a la banda para recordarles la canción que habíamos elegido con tanto cariño. El director me miró incómodo y dijo que mi madre le había pedido cambiar la música, que debía tocar algo más alegre para animar a Clara. En lugar de nuestra canción, sonó un merengue ridículo, y mi esposo, con un gesto impotente, intentó bailar conmigo mientras los invitados aplaudían, pero la mayoría corrió a bailar alrededor de mi hermana. Cada detalle que habíamos planeado con meses de esfuerzo desaparecía frente a mis ojos. El menú tenía platos que yo jamás aprobé, los adornos llevaban mensajes de nuevos comienzos, y hasta el pastel, el maldito pastel, fue cortado por mi hermana. Yo estaba al lado, invisible, mientras alguien gritaba: «Clara, corta el pastel de tu libertad». Las fotos de ese momento todavía circulan en las redes, Clara sonriente, con el cuchillo en la mano, y yo en un rincón, apenas un adorno de mi propia boda. Mi esposo trató de consolarme, de repetirme que lo importante éramos nosotros dos, que nada ni nadie podía cambiar lo que sentíamos. Y aunque tenía razón, yo no podía dejar de mirar alrededor y sentirme humillada, borrada de mi propio día. Ver incluso a sus amigos sumarse a esa absurda celebración paralela fue la gota que me quebró por dentro. Cuando finalmente la noche terminó, exhausta y destrozada, recibí el golpe final. Al revisar mi teléfono vi que las redes sociales estaban llenas de fotos de mi boda, pero casi ninguna me tenía a mí como protagonista. Era Clara, siempre Clara. Con su vestido claro, con el pastel, con las copas en alto. La gente comentaba cosas como: «Qué increíble que la familia haya celebrado juntas dos cosas tan importantes, el matrimonio y el renacer de Clara». Ese fue el momento en que comprendí que no era un descuido, no era mala suerte. Mis padres habían preparado todo. No habían arruinado mi boda por accidente, la habían utilizado como escenario para glorificar a mi hermana. Y con esa certeza brutal, supe que mi vida ya no sería la misma. Algo en mí se quebró esa noche. Porque no se trataba solo de perder el protagonismo en mi día más especial. Se trataba de entender que mi propia familia me había traicionado, y que lo habían hecho con frialdad y cálculo. La fiesta no era mía. Nunca lo fue. Y lo peor estaba por venir, descubrir hasta qué punto ellos habían planeado todo. Después de la boda, pasé días enteros intentando convencerme de que lo ocurrido había sido producto del caos, de la improvisación, de esa tendencia de mi familia a perder el control. Pero cada vez que veía una foto, cada vez que recordaba una frase, la sensación era la misma: nada había sido casualidad. El primer golpe llegó cuando una amiga cercana me contó que mi madre había hablado con un periodista local días antes del evento. Le dijo que el gran acontecimiento familiar no era solo mi boda, sino el renacer de Clara. Y por eso habían aparecido pequeñas notas en redes sociales, felicitándola por su nueva vida, justo el mismo día de mi casamiento. Era una campaña, ni más ni menos. Empecé a revisar mensajes, llamadas y conversaciones que había pasado por alto en medio de los preparativos. Fue entonces cuando encontré pruebas que me hicieron temblar. En el celular de mi padre, que él había olvidado desbloqueado durante una comida familiar, vi chats con Clara donde hablaban abiertamente de cómo aprovechar el evento para darle a ella toda la atención que merece. Incluso planeaban los brindis, los discursos, hasta las canciones. Yo, la novia, no aparecía en esas conversaciones. Yo era apenas el telón de fondo. El veneno se me acumulaba en la garganta. Cada palabra leída era como una puñalada. Recordé como Clara me había dicho semanas antes: «No soporto que todos hablen de tu boda como si fueras la única que importa». En ese momento pensé que era un comentario insignificante, fruto de sus celos habituales. Ahora lo entendía todo, no era una queja, era una declaración de intenciones. Ella había decidido que no permitiría que yo tuviera mi momento. Lo más doloroso fue la reacción de mi esposo. Cuando le mostré los mensajes, cuando le expliqué lo que estaba descubriendo, él simplemente suspiró y dijo: «Amor, ¿de verdad vale la pena seguir enojada? Fue un día, ya está. Tenemos que enfocarnos en nosotros». Lo miré con incredulidad. ¿Cómo podía minimizar algo tan grave? ¿Cómo podía pedirme que lo olvidara, como si mi dignidad fuera un accesorio descartable? Esa indiferencia me hirió casi tanto como la traición de mi familia.
Empecé a ver con claridad lo que antes no me atrevía a aceptar: mis padres nunca habían estado de mi lado. Desde niña, Clara era la favorita, la brillante, la que siempre necesitaba más apoyo, más comprensión, más perdón. Yo era la responsable, la que no daba problemas. Y en esa etiqueta se escondía el desprecio: no importaba cuánto me esforzara, nunca iba a merecer su atención. La rabia comenzó a transformarse en algo más oscuro. No era solo dolor, era hambre de justicia. No quería venganza inmediata, no quería gritar ni romper platos. Quería algo que doliera más, algo que ellos no pudieran borrar con excusas o lágrimas. Quería exponerlos. Quería que el mundo viera lo que yo había visto en esas conversaciones, en esa boda robada. Fue entonces cuando lo decidí. Si ellos me habían quitado mi día más importante, yo les quitaría lo único que aún les quedaba: la imagen de familia ejemplar que tanto presumían. Me juré a mí misma que cada mentira, cada manipulación, cada gesto de favoritismo saldría a la luz. Y que serían ellos, y no yo, quienes cargarían con la vergüenza. No fue una decisión impulsiva, aunque así lo pareció a quienes me veían sonreír en las comidas familiares que empecé a frecuentar otra vez. Me planteé la venganza como quien arma un plan quirúrgico, fría, precisa y sin margen para el arrepentimiento. Porque la humillación que habían convertido en espectáculo necesitaba una respuesta proporcional, pero sobre todo irreversible. Volví a las cenas de los domingos, a los almuerzos con tarta, a las charlas casuales, en las que yo fingía que todo estaba bien. Me miraban con la complacencia de siempre: mi madre con esa sonrisa afable que ahora sabía que era máscara, mi padre distraído, Clara con su falso abatimiento que se transformaba en triunfo apenas yo me daba vuelta. Cada gesto me daba información. Cada palabra aparentemente banal podía convertirse en pieza de evidencia. Aprendí rápido a no reaccionar. Sonreía, lloraba si era necesario, y tomaba nota mental de todo. Lo primero que hice fue grabar. No quería depender de la memoria ni de la actitud cambiante de los demás. Compré una pequeña grabadora, y empecé a registrar las conversaciones en las que ellos se sentían seguros: llamadas telefónicas, charlas en la cocina, almuerzos con amigos. Al principio pensé que sería débil material, pero lo que fue saliendo fue mucho más grave de lo que imaginaba. Mi madre hablaba de aprovechar la ocasión, sin tapujos. Mi padre, con voz sosegada, daba instrucciones sobre fechas y discursos. Y Clara. Clara reía al teléfono con alguien llamado Marcos, con una confianza que no tenía nada que ver con la devastación que fingía. Encontré pruebas que me hicieron enmudecer. Una tarde, mientras ayudaba a organizar unos papeles porque la casa estaba un desastre: mentira, yo me ofrecí porque necesitaba acceso, abrí un cajón donde guardaban la correspondencia importante. Sentí el frío en el estómago cuando vi el contrato: la casa había sido hipotecada. No a nombre de Clara, ni siquiera con fines de ahorro. Era claro, mi padre había firmado para poner la propiedad como garantía de un préstamo destinado, según las hojas, a pagar honorarios legales y otros gastos relacionados con un proceso. Cuando crucé fechas y nombres, supe que ese proceso era el divorcio de Clara. Mi casa, la que crecimos, la que era mi refugio, estaba comprometida para sostener el renacimiento de mi hermana. La rabia se mezcló con una tristeza viscosa. Mi madre no solo había robado mi día, estaba dispuesta a arriesgar el techo bajo el que crecimos para arreglarle la vida a quien siempre supo sacar ventaja. Seguí hurgando y encontré transferencias bancarias, pagos a un estudio de abogados a nombre de Clara, y cantidades inexplicables en la cuenta de mi padre. Todo estaba documentado. Todo podía presentarse. Pero la pieza más punzante fue descubrir la verdad sobre Marcos. Sabía que mi corazón dio un vuelco cuando hallé, en el teléfono de Clara, lo tomé una noche en que ella dejó su bolso descuidado, mensajes que confirmaban lo que mi intuición gritaba desde hacía meses: Clara y Marcos estaban juntos desde antes de mi boda. No era solo un afronto emocional, era la traición en estado puro: mi hermana había planeado usurpar mi día como cobertura para algo más. Incluso había fotos, abrazos en autos, mensajes que hablaban de ocultar cosas y aprovechar la fecha para cambiar nuestras vidas. Lo peor, había una foto en la que aparecían Marcos, Clara y mi exnovio, con una complicidad que me heló la sangre. Siempre había sospechado de pequeñas miradas y silencios, y ahora estaba la confirmación. Mientras reunía pruebas, tuve que lidiar con mi propia vulnerabilidad. Pensé en mi esposo, en cómo me había pedido que dejara pasar las cosas. No lo enfrenté en público porque sabía que la mejor venganza no es el escándalo inmediato, sino la demolición planificada. Aún así, su actitud me dolió, no por no entender la magnitud del daño, sino porque me recordó que no todas las peleas que valen la pena se luchan con la aprobación del otro. Eso me fortaleció. Si él no estaba lista para luchar conmigo, lo haría sola.
Con las pruebas en mano, grabaciones, mensajes, fotos, el contrato de hipoteca y las transferencias, empecé a diseñar la puesta en escena. No quería exponerlos con rabia, quería que la verdad se revelara de forma que nadie pudiera darle la vuelta. Quería que la comunidad viera la suma de pequeñas cobardías que habían hecho pasar por normalidad. Quería que la máscara cayera, con pruebas que no permitieran excusas ni arrepentimientos fingidos. Pero actuar precipitadamente era mi principal enemigo. Así que aguardé. Me infiltré en sus conversaciones bajo la apariencia de reconciliación, participé en reuniones familiares como si hubiese decidido pasar página, invité a amigos de la familia a cafés y fui anotando quién decía qué. Cada gesto que ellos tenían en mi presencia quedaba registrado. No era solo recopilar pruebas legales, era construir una narrativa sólida, coherente y demoledora. Elegí la fecha con cuidado, el cumpleaños de mi madre. Era la celebración que reuniría a todos, la oportunidad perfecta para exponer públicamente lo que habían hecho. No sería un ataque viral impulsivo, sino una demolición meticulosamente orquestada frente a la gente que admiraba la imagen que ellos vendían. Imaginé el silencio al mostrarles los documentos, la incredulidad que precede a la condena social. Imaginé a Clara sin palabras, mojada por la misma humillación que ella me infligió. Y mientras afinaba detalles, descubrí algo inesperado que cambió la tonalidad de mi plan. En una conversación grabada, mi madre, con voz casi triunfal, decía algo que nunca sospeché escucharla admitir, no solo que habían hipotecado la casa para pagar abogados, sino que habían aceptado dinero de alguien externo para asegurar que la historia de Clara tuviera repercusión mediática. Fue un murmullo, con eso de la nota y los pagos, quedó perfecto. Nadie notará quién fue la víctima real. Aquella frase dejaba entrever que mi familia no solo había manipulado mi boda, sino que habían planeado un montaje con piezas externas para amplificar la humillación. Mi estómago se cerró. Si era cierto, no solo había favoritismo familiar, había una red, intereses y pagos que compraban compasión pública. No podía limitarme a exponer la hipoteca y la aventura de Clara, debía mostrar la red completa. Eso requería más pruebas, más paciencia y una puesta en escena aún más certera. Esa noche, después de archivar cada documento con esmero, me colé de nuevo en la casa, bajo el pretexto de recoger algo que había olvidado, y grabé una última llamada en la que mi madre, confiada, detallaba la logística de la nota y la historia de portada que querían. Su voz sonaba relajada, satisfecha. Mientras la grabación corría, supe que tenía todo lo que necesitaba para derribarlos. Guardé la grabadora en el bolsillo y me detuve en la puerta del estudio de mi padre. Justo cuando iba a apagar la luz y marcharme, la puerta se abrió por detrás y vi una sombra. No era ni mi madre ni Clara, era alguien a quien no esperaba encontrar en ese momento, alguien cuyo rostro me heló la sangre. No tuve tiempo de reaccionar. La figura me miró, y en sus ojos vi que había descubierto algo. Mi plan estaba listo, pero ahora había una nueva variable, alguien sabía que yo sabía. Y esa persona tenía el poder de mover las piezas antes de que yo pudiera colocarlas en su lugar. Elegí el cumpleaños de mi madre porque sabía que sería imposible que faltaran los mismos rostros que habían celebrado mi humillación. Era la reunión que mejor mostraba la imagen que ellos vendían, la familia unida, la matriarca respetada, la hija que renacía. Nunca imaginé que esa misma sala sería el escenario donde los desmantelaría. Llegué con las pruebas en una cartera discreta, el corazón martillando, pero con la sensación extraña de calma que te da la certeza de que tienes la razón. En la puerta me detuve un instante y miré sus caras, mi madre, impecable, saludando, mi padre, con su sonrisa distraída, Clara, maquillada como para un estreno. Sus miradas no tenían culpa, solo expectativa. Me sentí por un segundo como la protagonista de una película que ellos habían dirigido hasta ahora, pero cuyo guión iba a cambiar en un acto. Me senté en una mesa alejada y puse en marcha el plan. Había pedido prestado un proyector con la excusa de mostrar fotos familiares. Nadie sospechó nada. A fin de cuentas, ¿qué peligro podía tener un álbum de fotos? Al prender el equipo, noté miradas curiosas, mi madre me sonrió con arrogancia. Antes de hablar, respiré y recordé por qué había reunido cada una de esas pruebas, no por venganza sádica, sino por justicia, para que entendieran en público lo que me habían hecho en privado. Empecé con lo más simple, las transferencias y el contrato de la hipoteca. En la pantalla aparecieron números, fechas y firmas. Comenté en voz alta la cifra que había encontrado y la expliqué con calma, sin gritos, como si leyera un acta. Pude ver cómo las sonrisas se congelaban. Mi padre intentó intervenir, pero mi voz no titubeó. Dije que su casa, la casa donde habíamos celebrado Navidades y cumpleaños, estaba en riesgo por pagos destinados al divorcio de Clara. Nadie esperaba eso. Se produjo un murmullo que fue creciendo hasta convertirse en un eco de incredulidad.
Luego fui mostrando los chats, los mensajes de mi madre con el periodista local, las instrucciones a la banda, los planes para los brindis. Cada pantalla iluminaba una traición distinta, con cada prueba revelada, la imagen pública que ellos cuidaban se empezó a resquebrajar. Clara ponía cara de pánico, mi madre buscaba alguna salida, pero yo ya llevaba ventaja, había dejado copias de todo en manos de 2 amigas de confianza en caso de que intentaran destruir la evidencia. Cuando proyecté las fotos de Clara con Marcos y la del exnovio en actitud cómplice, sentí el peso del silencio en la sala. Había risas contenidas que se apagaron, algunos invitados desviaron la mirada, otros miraban el proyector con ojos que empezaban a comprender. Yo hablé sin adornos, expliqué la relación secreta, la idea de aprovechar mi boda para disfrazar una maniobra y el hecho de que nadie en mi familia me había defendido. Hablé de cómo, en lugar de estar a mi lado, habían utilizado mi alegría como escenografía. Todo se volvió caos cuando puse las grabaciones. Al principio, voces bajas, después, la verdad en palabras claras, mi madre diciendo, aprovechemos la ocasión, mi padre coordinando fechas, Clara riendo con Marcos y hablando de ocultar cosas. La sala escuchó lo que yo ya sabía desde hacía semanas y que hasta entonces nadie más había querido creer. El murmullo se transformó en un clamor, algunas caras se tornaron rojas, otras se cubrieron con incredulidad. Mi madre intentó apagar el proyector, a duras penas, con la mano temblando. Mi padre se levantó, furioso, y exigió que dejara de manipular la reunión familiar. Clara me miró con una mezcla de ira y pánico, y pronunció mi nombre como si fuera a maldecirme por destruirla. Pero yo seguí, y con voz clavada en la calma dije algo que nunca olvidaré: ustedes me robaron la posibilidad de ser feliz ese día. Ahora la verdad ya no es un secreto. Los invitados discutían entre sí, algunos empezaron a tomar partido. Había quien me lloraba y quien, aún sorprendido, se negaba a creer que una familia pudiese mentir así. Vi a alguien sacar el teléfono para grabar, la noticia, ahora, se convertía en testimonio público. Sentí una mezcla de alivio y adrenalina, mi plan funcionaba. No había marcha atrás. Entonces apareció él, Eduardo. No lo había previsto en mi libreto, pero su presencia no me sorprendió del todo. Era la pieza externa que mi madre había mencionado en conversaciones grabadas, el gestor de noticias que había cobrado para amplificar la historia. Entró sin prisa, con la postura de quien llega a evaluar daños. Caminó hacia el centro del salón como un juez y pidió la palabra, y cuando todos miraron, su voz llenó la sala con una calma afilada. Interesante, dijo, mirando la pantalla donde aún se reproducían mis pruebas. Ustedes parecen haber organizado una puesta en escena muy convincente. Su mirada se dirigió a mí y algo en su rostro cambió, no era solo astucia profesional, era la seguridad de quien sabe que puede mover una narrativa. Pero quizá no han considerado las consecuencias legales de lo que han hecho, añadió, y la sala se estremeció. No tardé en entender su amenaza. Eduardo, con la elegancia de un tiburón, clavó la mirada en mi carpeta y luego en la gente. Sin levantar la voz, dijo que él tenía contratos, comprobantes de pagos y comunicaciones que probaban que él había sido contratado por mi madre para gestionar una historia. Añadió que esos contratos eran legales y que él podía demostrar que todo, la nota, la cobertura mediática, la compasión pública, había sido pagada lícitamente. Luego, en un giro que me heló, mencionó algo que yo temía desde la noche en que me sorprendió en la penumbra, que había grabaciones también. Grabaciones de mí recorriendo papeles, quizá de mi sustracción de documentos. Mi corazón dio un vuelco, había vigilantes en mi misma jugada. Las manos me sudaban, noté que esa última grabación era la llave que podía convertir mi victoria en mi ruina. Eduardo sonrió con esa cortesía que mataba. Podemos llevar esto a los tribunales por delito de violación de correspondencia, por apropiación indebida, y, por supuesto, por difamación si alguien decide alegar que se han manipulado pruebas. La sala se partió en dos, unos seguían mirándome con compasión, otros empezaban a preguntar si yo no me había excedido. Mi madre, con lágrimas de cocodrilo, comenzó a hablar de inocencia, de malentendidos, y Clara gritó, señalándome, ella entró en mi bolso, robó mis cosas. Fue como si un trueno se derrumbara sobre mi argumento, mi acción no había sido impecable en la vista ajena. En un minuto la narrativa amenazaba con girar, yo, la herida, podía ser acusada de haberse convertido en una agresora. Eduardo, proactivo, ya llamaba a un conocido abogado y amenazaba con filtrar la versión que él controlaba. Sentí que el silencio me devoraba. Había vencido en el escenario moral, pero la verdad que yo sostenía podía transformarse en arma legal en manos de alguien que no tenía escrúpulos. Antes de que la situación se convirtiera en algo irreversible, tomé el micrófono de nuevo. Mi voz, aunque temblando, tuvo que ser más fría que nunca. Les dije la única verdad que no podían cuestionar, que había dejado copias en manos seguras, que lo que mostraba no era invención, y que si intentaban usar la ley para silenciar la verdad, yo haría lo mismo. Pero el tiro de gracia no lo di yo, Eduardo,
con la calma de quien prepara un último movimiento, dejó caer una frase que heló la sala entera. Esto apenas comienza, dijo, y de su bolsillo sacó un sobresellado que lanzó sobre la mesa de mi madre. En su broche, con una frialdad que era la más severa de las sentencias, leyó en voz alta: contrato de confidencialidad y prueba de pago, por los servicios de manejo de imagen. Mientras todos miraban el papel, comprendí que la exposición pública había abierto una caja de Pandora mayor. Si bien yo había demostrado su culpa moral, ahora entrábamos en una guerra donde ellos podían pagar para defender su versión. Y justo cuando pensé que podría responder, escuché las sirenas lejanas de un futuro que prometía juicios, demandas y una batalla por la verdad que ya no sería solo verbal. Salí de la casa con la sensación de haber ganado la primera ronda, pero con la certeza de que ahora había enemigos que no jugarían limpio. Mientras el viento de la noche me daba en la cara, supe que la última jugada sería la más difícil: exponer la red entera y sobrevivir a la represalia. Siempre pensé que la venganza sería un golpe limpio, rápido, casi cinematográfico. Pero la realidad se encargó de mostrarme lo contrario: la justicia, cuando se busca de verdad, es un fuego lento que consume despacio, pero sin pausa. Después de la noche del cumpleaños, todo se desató. El sobre que Eduardo lanzó sobre la mesa fue como una bomba de tiempo. Los rumores corrieron más rápido que cualquier declaración pública. Vecinos, amigos, colegas, todos hablaban. Lo que mi familia había intentado esconder bajo alfombras de apariencias estaba al descubierto. Pero, al mismo tiempo, yo me convertía en objetivo. Ellos me señalaban como la traidora, la que había robado pruebas, la que había inventado una historia para vengarse. Esa fue mi primera lección: la verdad no siempre se impone sola, hay que defenderla. Contraté a una abogada, alguien que no tenía miedo de enfrentarse a familias con poder social. Ella fue clara desde el inicio: ellos van a intentar sepultarte con demandas, pero si mantienes la calma y confías en que cada prueba se sostendrá, terminarán cayendo. Y así comenzó una guerra judicial y mediática. Los primeros meses fueron brutales. Mi madre apareció en entrevistas llorando, hablando de la hija que la odiaba. Clara intentó pintarse como víctima de un acoso fraternal. Mi padre, más frío, hablaba de desobediencia y falta de respeto. Incluso algunos familiares que yo creía neutrales se alinearon con ellos, no por lealtad, sino por miedo a quedar asociados a un escándalo. Sentí la soledad clavarse como un cuchillo. Pero no estaba tan sola. Algunas personas que habían presenciado mi exposición en aquella fiesta comenzaron a darme respaldo. Uno de los invitados filtró un vídeo donde se escuchaba claramente la grabación de mi madre planeando la humillación. Otro, un excompañero de universidad, me contactó para contarme que Clara había hablado con él meses antes sobre aprovechar la boda para hacer un show. Cada testimonio era una chispa que mantenía vivo mi fuego. Eduardo, el gestor de imagen, intentó jugar su carta. Filtró un artículo donde me llamaba obsesiva y paranoica, insinuando que había falsificado documentos. Pero ahí cometió su error. Mi abogada logró demostrar que él había recibido pagos directos de mi madre y que sus artículos eran parte de un contrato. Alguien filtró a la prensa el mismo sobre que él había mostrado en el cumpleaños. Su credibilidad se desplomó en días. Lo que pensaba usar como amenaza se convirtió en la soga que lo ató a ellos. El proceso judicial duró más de un año. Yo declaré, mostré cada documento, cada transferencia, cada chat. Clara fue confrontada en estrados con las fotos y las conversaciones con Marcos. Negó hasta donde pudo, pero cuando Marcos aceptó testificar a cambio de inmunidad parcial, la verdad quedó escrita en actas. Fue devastador verla temblar frente al juez, pero no sentí compasión, era la misma que me había traicionado y reído de mi dolor. Mi madre, ella fue la que más me impactó. Durante el juicio, su máscara de mujer elegante se fue resquebrajando. Primero negó todo, luego intentó culpar a mi padre, después a Eduardo, hasta que finalmente, arrinconada por las pruebas, tuvo que aceptar que sí, que había planeado la farsa, que había pagado para manipular la historia. Ese día vi a la mujer que me crió convertirse en una desconocida. Su orgullo estaba roto, pero su odio permanecía intacto. Cuando llegó la sentencia, no sentí euforia, sino un cansancio profundo. Clara fue obligada a indemnizarme con una suma alta por daños morales y por el uso fraudulento de mi dinero en su beneficio. Mis padres tuvieron que vender una de sus propiedades para cubrir parte de los costos judiciales. Eduardo perdió su licencia de periodista y quedó señalado en el medio como corrupto. La sociedad que los había visto como ejemplo de familia, lo señalaba ahora como lo contrario, una maquinaria de mentiras. ¿Y yo? Recibí el dinero, sí, pero más que eso recibí algo que vale más que cualquier indemnización: mi voz de regreso. Ya no hablaban de mí como la novia abandonada o la hija resentida, sino como alguien que había tenido el valor de desenmascarar a su propia familia.
El último día del juicio, al salir del tribunal, Clara me miró con lágrimas en los ojos y me susurró: «Te odio, pero algún día entenderás que hiciste lo mismo que nosotros, destruir una vida». No respondí. Porque lo cierto es que no tenía razón ni del todo equivocada ni del todo cierta. Sí, había destruido su fachada, pero no fue por venganza ciega. Fue porque no me dejaron otra opción. Hoy escribo esto no para recrearme en lo que sufrí, sino para dejar constancia: no hay traición que quede oculta para siempre. La verdad siempre encuentra grietas por donde filtrarse, y cuando lo hace, arrasa con todo. Aprendí a vivir sin ellos. Aprendí que la familia no siempre es la sangre, sino quienes eligen caminar contigo sin pedir máscaras ni sacrificios. Construí nuevos lazos, nuevas memorias, y aunque la herida nunca desaparece, ya no arde. A veces pienso en el día de mi boda, en cómo lo arruinaron para servirse de mí. Y sonrío, no con tristeza, sino con la certeza de que, aunque me arrancaron un día, yo les arranqué el teatro entero. Porque la justicia, al final, llegó. Lenta, dolorosa, pero implacable. Y ese es el recuerdo con el que decido quedarme.